En este vídeo tutorial vamos a ver los rendimientos de actividad económica en el IRPF. Tendremos que ver las actividades económicas que pueden ser empresariales o profesionales y en estimación directa o en estimación objetiva. A su vez, la estimación directa puede ser normal o simplificada. Y me ha venido a la memoria la estimación indirecta porque, como bien sabéis, otra tercera vía para el caso en que la administración no pueda determinar el rendimiento ni en estimación directa ni en estimación objetiva. Daremos también, porque está relacionado con la actividad empresarial, los pagos fraccionados, el modelo 130, y para completar el estudio de las actividades empresariales habría que ver las obligaciones formales desde el punto de vista del IRPF. Los rendimientos de actividades económicas están regulados en el artículo 27, que dice que son aquellos que, procediendo del trabajo personal del sujeto y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan la ordenación por cuenta propia de los medios de producción. Es una definición del ámbito laboral, asociada al ámbito laboral, y viene a ser lo que la normativa laboral define como trabajo autónomo. Realmente hay que distinguir una serie de rendimientos que pueden estar en el filo. Por ejemplo, los rendimientos de actividades de arrendamiento de inmuebles pueden ser actividad económica, rendimiento de actividad económica, siempre y cuando se cumplan los requisitos de que el contribuyente tenga un local exclusivamente destinado a llevar a cabo las funciones de administración y que tenga una persona empleada a tiempo completo. En este caso se va a poder considerar el rendimiento como actividad económica. En caso contrario de que no se cumplan estos requisitos, pues sería un rendimiento de capital inmobiliario. Hay otras actividades que pueden dar lugar a confusión entre los rendimientos de actividades económicas de carácter profesional y los rendimientos de trabajo, rendimientos por cuenta ajena. Hay veces que la frontera no está nada clara. En la práctica podemos ver si el contribuyente tiene un contrato de trabajo o si por el contrario está dado de alta en el régimen especial de autónomos o en una mutualidad equivalente. En cuanto a la determinación del rendimiento, como bien he dicho antes, las actividades económicas podrán estar en estimación directa, a su vez puede ser normal o simplificada, o en estimación objetiva. Para ver qué actividades están en estimación objetiva, tendremos que acudir a la orden ministerial que regula dichas actividades que veremos en el vídeo, sobre todo en la parte práctica. En la estimación directa normal se da cuando el rendimiento neto se va a determinar por la diferencia entre los ingresos y los gastos, y hay una remisión a la normativa de la ley del impuesto de sociedades. De tal manera que para poder determinar los rendimientos para aquellos sujetos que estén en esta modalidad de estimación, habrá que conocer bien la ley del impuesto de sociedades. La estimación directa simplificada va a suponer el poder determinar el rendimiento igual que la estimación directa normal, ingresos menos gastos, pero hay algunas salvedades. Primero, la amortización solamente se puede realizar acudiendo a la tabla de amortización simplificada.
Y hay un gasto adicional que viene a sustituir el gasto de difícil justificación anterior al cambio normativo del 5% por la cantidad de 2.000 euros, asimilándolo a los gastos de los rendimientos de trabajo que también se han fijado en esa cantidad. La tabla de amortización simplificada es la de la orden de 27 de marzo de 1998. ¿Cómo se determina el método que le corresponde a cada individuo? Pues son excluyentes los tres métodos. Primero habrá que ver si la orden que regula los módulos tiene esa actividad entre el catálogo de actividades susceptibles de estimación objetiva. Segundo, si aun estando en estimación objetiva se ha renunciado a la misma. Si no está en la actividad o se ha renunciado a la misma, pues se pasaría a estimación directa simplificada. Y si se renuncia a estimación directa simplificada, se pasaría a estimación directa normal. O si no se cumplen los requisitos, porque hay unos límites. Estos límites son que el volumen de ingresos del año anterior no exceda de 250.000 euros para actividades empresariales y 125.000 para profesionales. Que el volumen de compras o adquisición de servicios del año anterior tampoco exceda de los 250.000 euros. Cuarto requisito, que lógicamente las actividades se desarrollen íntegramente en el territorio español, que el sujeto pasivo no determine alguna de las actividades en estimación directa normal, porque si tiene varias actividades y una está en estimación directa normal, todas tendrán que estar. Y luego que no haya causa de exclusión de acuerdo con el artículo 3 de la orden. El rendimiento neto por módulos al final ha resultado ser casi el más complejo de todos. Afortunadamente con el programa Padre es fácil el cálculo, pero hacerlo a mano no es tan fácil porque es de una complejidad tremenda. Hay que calcular el rendimiento neto previo. Tendríamos que ir al anexo 2 de la orden que regula los módulos, ver la actividad, qué módulos tienen. Puede ser el personal no asalariado, el personal asalariado están en todas las actividades. En otras actividades habrá potencia contratada, metros de barra, número de mesas, máquinas tipo A, una serie de... Lo mejor es que le echéis un vistazo y veáis cómo va variando de una actividad a otra, pero como siempre está el personal no asalariado y el personal asalariado. Se da la circunstancia de que a mayor número de asalariados, mayor tributación, lo cual penaliza a quien contrate en contra de lo que dice la Constitución de orientar la política y la legislación al pleno empleo. Luego, por lo visto, hay mala conciencia y hay unos incentivos por la creación y el mantenimiento de empleo que vienen a minorar un poco esta penalización, pero la mejor manera de no penalizar la creación de empleo sería suprimir el módulo este de personal asalariado. También hay que ver las instrucciones para ver cómo se contabiliza, cómo se determina la persona año en función del número de horas trabajadas, de si es aprendiz, de si es minusválido, ver qué cantidad de módulos. Luego se multiplica el módulo, la cantidad de módulo por la cantidad asignada en la orden, y todavía hay una serie de minoraciones por incentivo al empleo, por mantenimiento del empleo, que tiene una serie de coeficientes que, bueno, nosotros lo estudiaremos detenidamente en el supuesto práctico que hagamos,
y lo vamos a hacer también en el Padre para que veáis lo fácil que es en uno y lo difícil que es en otro, ¿no? Hay también reducción por incentivo a la inversión, que es la posibilidad de efectuar la amortización del inmovilizado, y el rendimiento neto minorado, que se le puede aplicar una serie de índices correctores especiales o generales. Por ejemplo, el índice para empresas de reducida dimensión, el programa PADRE nos preguntará el número de empleados, si desarrollamos la actividad en un solo local, el índice corrector de temporada, puesto que hay un coeficiente al alza si la actividad no es todo el año, es de temporada, el índice corrector de exceso, el índice corrector de nueva actividad, etcétera. El rendimiento neto del módulo se va a minorar por una serie de gastos en casos de siniestros, que son también más raros, ¿no? Y eso nos va a dar el rendimiento neto de la actividad. Y pasaremos a ver una parte más práctica con el programa PADRE. Vamos a ver los rendimientos de actividades económicas. Las actividades económicas engloban tanto las actividades empresariales como las actividades profesionales. Bueno, y dentro de un apartado distinto de las empresariales podríamos considerar también las actividades agrícolas. Lo primero que tenemos que saber cuando tenemos una actividad empresarial o profesional es dónde estamos encuadrados. Es posible que estemos en estimación directa, en cuyo caso abriríamos este apartado, o podemos estar en estimación objetiva, que es lo que la gente conoce popularmente como módulos. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento neto de la actividad empresarial se va a determinar mediante signos, índices o módulos, es lo que dice la norma, ¿no? Y la gente, pues por simplificar, habla de módulos. Si hacemos la renta de alguien que tenga actividad económica, la manera de enterarnos si está o no está en módulo es mirar los pagos fraccionados. Si ha declarado el modelo 131 es que está en módulo. Si lo que ha declarado son pagos fraccionados en modelo 130 es que está en estimación directa. A su vez, la estimación directa tiene dos modalidades, la normal y la simplificada. Aquí marcamos el tipo de actividad. Si es empresarial, agrícola, puede ser una actividad en estimación directa o en estimación objetiva, ¿no? Y si es profesional, pues aquí, normalmente. Vamos a suponer una actividad empresarial de carácter mercantil y que está en simplificada. Bueno, la mayoría de los que estén en estimación directa van a estar en simplificada, porque para estar en estimación directa normal hace falta tener un volumen de operaciones muy grande. Bueno, no es objeto de este vídeo explicar cómo se calcula cada uno de este tipo de rendimientos, pero sí daremos una serie de nociones. He cogido esta página de la agencia tributaria donde se ven los requisitos, ¿no? La estimación estimación directa normal es para aquellos empresarios o profesionales que en el año anterior su cifra de negocio haya superado los 600.000 euros anuales. También es posible que, aun no superando esa cifra, se renuncie a la estimación directa simplificada y se pasa a la normal. Si estuviéramos en estimación objetiva o lo que se conoce como módulos y renunciamos, pasaríamos a la estimación directa simplificada. Y si renunciamos a esta, pues, podríamos pasar a la normal. La diferencia es muy simple entre estimación directa normal y simplificada. Tanto en una como en otra se van a calcular el rendimiento por la diferencia entre ingresos y gastos. Únicamente que en estimación directa normal pues se van a tener en consideración todos los gastos, y en estimación directa simplificada pues no se van a poder meter una serie de gastos como son las provisiones,
Eso porque son temas demasiado técnicos, y en su lugar se puede meter un 5% del rendimiento neto previo como gastos de difícil justificación. Entonces, si no se hacen provisiones, pues interesará estar en estimación directa simplificada. Y si las provisiones van a superar el 5% del rendimiento neto, pues a lo mejor nos interesa renunciar a la estimación directa simplificada para acogernos a la normal. Ya digo que la mayoría de los contribuyentes van a estar en estimación directa simplificada. Y solamente habrá que coger el epígrafe del IAE correspondiente. Vamos a coger este mismo, promoción de cursos de estudio en el extranjero, una actividad empresarial, y ese es el epígrafe. Habría que poner los ingresos. Vamos a poner esos ingresos. Si hubiera otro tipo de ingresos, como puede ser subvenciones, autoconsumo de bienes, etcétera, y los gastos deducibles, consumo, sueldos. Esto habrá que tenerlos contabilizados, y de la contabilidad anual los sacaremos, ¿no? Seguridad social, incluida lo que sea. No vamos a poner otros servicios, 30.000. Por simplificar. Entonces el rendimiento neto será la diferencia entre ingresos y gastos. Bueno, me parece que me pasé poniendo ingresos. Era 35.000. 35.000 de ingresos, 30.000 de gastos. El rendimiento neto sería 5.000, pero como hay un gasto adicional del 5% de difícil justificación, pues el programa lo calcula automáticamente, y el rendimiento neto en vez de 5.000 son 4.750. Y esta es la manera, es muy sencillo. Lo complicado será llegar a haber contabilizado todos los ingresos y los gastos a lo largo del año. Si estuviéramos en estimación objetiva, no podría estar una actividad en estimación directa y otra en estimación objetiva, porque el fundamento de la estimación objetiva es facilitarle al empresario profesional, bueno, profesional no hay ninguno en módulos, sería facilitarle las obligaciones, y bueno, al final se ha convertido esto en algo todavía más complejo, ¿no? Casi más complejo determinar el rendimiento en módulos que en estimación objetiva. Vamos a suponer reparación de calzado. Bueno, pues era por esto, ¿no? Si una persona tiene capacidad para determinar su rendimiento en una actividad, en estimación directa lo tendrá para todas. Entonces, si una de sus actividades está en módulos, todas, en estimación directa no podrá estar ninguna en módulos. Pasarán todas a estimación directa. Cuando vamos a meter los datos de una actividad en módulos, nos va a pedir una serie de datos, porque hay coeficientes que multiplican el módulo al alza o a la baja, ¿no? Si es una actividad de temporada, si son nuevas actividades, en un caso sumarán, en otro caso restarán. Si ha habido incremento de plantilla, si el municipio tiene menos de 2.000 habitantes, de 2.000 a 5.000 o más de 5.000, vamos a suponer más de 5.000, número máximo de empleados, pues ha habido uno en todo el año. Ejerce la actividad en un solo local, sí. Indique el número de vehículos, 0. El municipio era 3, máximo de empleado 1, y ya sí me lo admite, ¿no? Entonces, cada actividad en módulos tiene una serie de módulos. Casi todos tienen personal asalariado y no asalariado, otros tienen metros de local, metros de barra, máquinas tragaperras como los bares, consumo de energía eléctrica, como en este caso, ¿no? Entonces sería cuestión de ir metiendo las unidades. Fijaros que aquí lo que pide son horas anuales trabajadas. Se entiende que un trabajador son 1.800 horas al año, ¿no? Luego, si es menor de 19 años, pues tendrá un cómputo distinto. O si es discapacitado, se va a considerar menos, ¿no? Vamos a suponer que tiene un trabajador a jornada completa, pues 1.800 horas, y nos va a dar el módulo de 1. Para un trabajador le asigna un rendimiento neto de 1.845,50. La plusvalía, ¿no? Esto realmente lo que hace es una política contraria a lo que dice la Constitución, ¿no? De la consecución del pleno empleo. La legislación tendría que ir orientada a eso, y esto lo que hace es penalizar al que contrata a un trabajador que si está en módulos le supone
como si ganara casi 2.000 euros más, ¿no? Pero esto no es nada comparado con el personal no asalariado, que sería el titular. Vamos a suponer que solamente trabaja el titular y es difícil acreditar que dedica menos del módulo completo. Tendría que ser porque tenga otra actividad, tendría que ser... es complicado que te acepten ponerle medio módulo y decir que es que trabaja media jornada nada más, ¿no? Y el consumo, fijaros, la cantidad, ¿no? Supone un rendimiento, aunque no tuviera ningún trabajador, ya tiene ahí, por el mero hecho de ejercer la actividad, tiene un rendimiento de 10.000 euros. Aunque luego, bueno, puede tener algunas minoraciones, pero que los módulos son caros. Y el consumo de energía, kilovatios consumidos, 3,50, pues le supondría 440 euros. Ahora, la minoración por incentivo al empleo la calcula él. Es una manera de paliar, ¿no? El hecho de decir, oiga, que me está penalizando por tener un personal asalariado. Esto es contrario a la Constitución, porque al penalizarme, pues en vez de incentivar el empleo, lo que está haciendo es fomentando la no contratación, ¿no? Y entonces ellos dirán, no, es que hay una minoración aquí por incentivo al empleo, ¿no? Que en ningún modo va a paliar, ¿no? Porque por un lado tenemos 1.845 euros de rendimiento neto y la minoración, el incentivo, es una reducción de 184 nada más. Sí que es importante esto, porque si hemos hecho inversiones, nosotros podemos minorar por incentivo a la inversión lo que se conoce como la amortización. Si hemos comprado el local, pues podremos amortizar hasta el 3%, si bien solo del valor de la construcción. O si hemos comprado maquinaria, pues no podremos meter el importe de la maquinaria entera. Pero si la amortizamos en 10 años y nos ha costado 1.000 euros, pues meteremos 100. Y básicamente eso es todo, ¿no? Nos calcula el rendimiento, 10.274. Habremos hecho pagos fraccionados, tanto en la actividad que vimos antes como en esta, y que no se nos olvide nunca que puede haber pagos fraccionados y que puede haber retenciones a profesionales. La manera más rápida de ir para meter esto, yo antes de que se me olvide, voy a meter siempre las retenciones. Y para no andar buscando en qué casilla está, porque está bastante lejos de esta página, me voy a este icono. En este icono de información, donde me sale los stops, no me deja pasar, no podría tramitar la declaración hasta que no resuelva estos stops. Pero sí, aquí seguramente como dato informativo me dice que si he hecho pagos fraccionados, que vaya a la casilla con un doble clic, me lleva directamente a la página 16.1 y ahí tengo mis retenciones y ahí le iré añadiendo los pagos fraccionados que hayamos hecho. Por ejemplo, aquí en actividades económicas, pues en el total del año he hecho 5.550. Que no se nos olvide esto porque es un dinero que tenemos entregado a cuenta. Si nos vamos a los resultados, pagamos menos. Ahora saldría a pagar menos que antes. Pero es porque le hemos metido una cantidad importante de pagos fraccionados. Realmente lo que suele terminar pagando un contribuyente no es el resultado de la declaración, sino la cuota líquida. La cuota resultante de hombre termina pagando 8.477. Lo que ocurre es que tiene entregado ya a través de retenciones y de pagos fraccionados 8.231. Por eso le sale a pagar 246,04 euros. Y creo que eso es todo. Gracias.